Estimados, iniciamos una breve serie de vídeos que vamos a dedicar al asunto del derecho de la propiedad. Comenzaremos esta primera sesión hablando o intentando hacer una aproximación breve al concepto de derecho de propiedad y a continuación la idea es entrar en materia relacionando en primer lugar el derecho de propiedad en relación al derecho natural y después profundizaremos sobre los deberes de justicia que incumben a esos derechos de propiedad. Comenzando pues con una aproximación a una definición del derecho de propiedad, que en este caso lo vamos a asimilar bastante a las definiciones que se dan en los códigos civiles de la mayoría de ordenamientos jurídicos y que tiene también su tradición romanista. Según esta definición, la propiedad es la facultad de disponer privativamente de un bien sin más limitaciones que las que establecen las leyes. Nosotros, evidentemente, no nos vamos a quedar en este enfoque puramente formalista del derecho de propiedad, sino que vamos a profundizar más acerca de su origen, su fundamento y todas las cuestiones que le son conexas y que están relacionadas con la moral natural y con la vida en sociedad. Vamos a incidir en primer lugar en la relación que existe entre la propiedad y el derecho natural. Es decir, se puede considerar la propiedad privada como un derecho natural. Nos vamos a basar en el enfoque de Santo Tomás de Aquino, que es interesante porque además establece una distinción que a mi juicio es fundamental. Santo Tomás de Aquino habla de la situación o del fundamento de la propiedad antes de la caída en el pecado original y la situación o fundamento de la propiedad con posterioridad a esa situación de caída. ¿De acuerdo? Santo Tomás parte de una idea que como católicos nos ha de resultar a todos común, y es que todo lo creado es propiedad absoluta de Dios, es decir, existe un universo, existe un mundo, todo eso ha sido creado por Dios, y en ese sentido Dios es la causa primera de todo. Por lo tanto, en un sentido de derecho natural primario, es decir, en un sentido de analizar las cosas desde el punto de vista de su naturaleza estricta, la propiedad exclusiva es de Dios. No obstante esto, cuando analizamos la situación del ser humano en la tierra a raíz del pecado original, Santo Tomás llega a la conclusión de que lo más conveniente es que, sin perjuicio de esa tesis primaria conforme a la cual Dios es el autor de todo lo creado y por lo tanto es el único y absoluto soberano de la creación, reconoce que es muy conveniente y es muy necesario que todo aquello que ha sido creado se disponga de manera que unas personas puedan disfrutar de unas propiedades de manera privativa y otras puedan disfrutar de otras propiedades también de manera privativa y no se solapen esos dos derechos. Santo Tomás lo considera necesario para el ejercicio de la virtud, en la medida en que la propiedad privada es la base mínima necesaria para el sustento material y por lo tanto también para el progreso espiritual del hombre, y además por una cuestión muy práctica que todos hemos experimentado en alguna ocasión, que cada uno hace un uso más diligente de aquello que le es propio. Lo que es de todos, pues al final, como es de todos, acaba no preocupándole a nadie. Hay que hacer una primera distinción muy importante para distanciarnos de las tesis socialistas. Que Santo Tomás considere que la propiedad privada es conveniente no significa que la propiedad privada sea una convención humana de la cual se pueda prescindir. ¿De acuerdo? Este punto es muy importante porque nos permite combatir la idea socialista conforme a la cual el último, digamos, o la situación más natural a la que los hombres pueden aspirar es a la propiedad común. Evidentemente, esto aparte de ser una negación de la naturaleza caída, pues tiene graves consecuencias, porque además el sistema socialista, como sabemos, propugna la comunidad de los bienes, pero al final los bienes acaban siendo propiedad no de la comunidad, sino del Estado, que en este sentido, la propiedad pública al final es una modalidad de propiedad privada, porque el Estado no se identifica con el pueblo, el Estado es un ente independiente, separado jurídicamente, por lo tanto, la propiedad del Estado no es propiedad común, es propiedad de un ente, de un individuo jurídico que se denomina Estado. Hay una frase que a mi juicio resume muy bien esta tesis, la enuncia el padre Luis Garriguet, jesuita, en esta obra muy recomendable que se titula La propiedad,
Y en esta obra precisamente nos incide en lo que acabamos de comentar. Pone en boca de León XIII esta afirmación: mientras los socialistas presentan el derecho de propiedad como una invención humana que repugna la igualdad natural entre los hombres, y reclamando la comunidad de bienes, estiman que no podría soportarse pacientemente la pobreza y que se pueden violar impunemente las posesiones y los derechos de los ricos. Esta es la tesis socialista que obviamente la Iglesia y el pensamiento cristiano condenan, y que es un aspecto fundamental y es uno de los ejes sobre los que va a pivotar los razonamientos y los argumentos que vamos a ir elaborando a partir de ahora. Hemos dicho que, desde el punto de vista del derecho natural primario, el propietario absoluto es Dios, pero desde el punto de vista del derecho natural, en este caso secundario, es conveniente, es lícito y es natural que exista la propiedad privada. Que la propiedad privada sea un derecho natural secundario no significa, no hemos de identificar la palabra secundario con una acepción de insignificancia, sino simplemente la palabra secundario aquí viene a cumplir la función de diferenciar entre aquello que es primario, es decir, aquello que se desprende de la naturaleza estricta de las cosas, de aquello a lo que se puede concluir con un razonamiento relativamente simple y que nos lleva también a unas conclusiones que no se alejan en exceso de esos primeros principios. Por lo tanto, derecho natural secundario en la medida en que es un aspecto que fácilmente puede razonarse y puede inferirse. Derecho natural primario, en cuanto en última instancia todo lo creado pertenece a Dios. Dicho esto, vamos a entrar en el segundo punto que tenemos para discutir a continuación, y que son los deberes de justicia que incumben a la propiedad privada. Como hemos dicho, el derecho a la propiedad absoluta solo concierne a Dios, y en este sentido, pues no, es decir, eso es un tema que teológicamente no es discutible. El propio Louis Garriguet, a lo largo de su obra, incide mucho en este aspecto. El derecho de propiedad completo, absoluto y limitado no pertenece más que a Dios. Al Señor pertenece la tierra y todo lo que contiene, nos dice el Salmo 23. Pero también nos dice: la posesión y la administración de los bienes legítimamente adquiridos pertenece exclusivamente al propietario, pero por su destino estos bienes son siempre comunes. Aquí estamos introduciendo, de algún modo, ese otro fiel de la balanza, que es el destino universal de los bienes. La propiedad privada es de derecho natural, pero tiene unos deberes de justicia que están vinculados o están fundamentados en la tesis del destino universal de los bienes, que es una tesis consolidada dentro de la doctrina social de la Iglesia. Hay que hacer una segunda distinción. Cuando hablamos de un deber de justicia o de una carga social de la propiedad, estamos hablando de que la propiedad tiene una función social, pero no es en sí una función social. Es decir, tiene una proyección en la vida en comunidad, porque todo aquello que hace o que atañe al hombre en cuanto que es un ser social y político, tiene una repercusión en la comunidad. Actos que puedan parecer puramente de la esfera privada de los individuos tienen repercusiones en la sociedad. El aborto tiene repercusión en la sociedad, el divorcio tiene repercusión en la sociedad, la violencia intradoméstica tiene repercusión en la sociedad. Por lo tanto, aspectos que, aunque puedan pertenecer a la esfera de lo privado, tienen también repercusiones. No se puede separar lo individual de lo social. Respecto a este tema, bueno, la doctrina de la Iglesia, digamos que ha tenido una evolución relativamente homogénea. Podemos pensar que en el pensamiento de los padres de la Iglesia hay una tendencia a acentuar más el asunto del destino común de los bienes. No niegan en ningún momento la licitud de la propiedad privada y el carácter natural de esa propiedad privada, pero sí enfatizan mucho cómo debe ejercerse ese uso. Y no solo ellos, es decir, la doctrina posterior de la Iglesia ha venido enfatizando mucho ese carácter social y ese carácter de carga social. Esto lo encontramos en Pacem in Terris, en el número 22, lo encontramos en Mater et Magistra, en el número 19, también en el 43, que hace referencia al radiomensaje de Pío XII, la solemnidad. En definitiva, es un punto que no tiene, es decir, que es pacífico dentro de la teología moral cristiana. Ahora bien, la dificultad muchas veces viene en el tema de la interpretación de estos principios, ¿no? Es decir, que haya una carga social
dentro de lo que es el derecho de propiedad, el uso de la propiedad, porque el derecho de propiedad es inalienable, eso no lo podemos olvidar, eso lo dice León XIII, eso lo dice toda la doctrina perenne de la Iglesia, pero que sea inalienable no significa que en su uso o en su ejercicio tenga una serie de obligaciones de carácter moral. Ahora bien, esas obligaciones de carácter moral no pueden ser impuestas por una ley positiva en sentido absoluto, es decir, el mal uso o el abuso de la propiedad no conllevan la obligación de abolir ese derecho de propiedad. El derecho de propiedad existe siempre, se haga buen uso o se haga mal uso. Evidentemente, aparte del juicio moral que nos merezca un determinado uso de la propiedad, el derecho en sí permanece. Y esto es un tema que a veces resulta confuso, pero que está muy bien aclarado por la doctrina de la Iglesia. Aquí, por ejemplo, tengo en las manos este catecismo social del padre dominico Eberhard Welty, que lo deja negro sobre blanco y además aprovecha una cita muy interesante que la encontramos precisamente en el Código de Malinas, el Código Social de Malinas. Dios ha dotado al mundo visible de bienes y energías para que todos los hombres y pueblos pudieran vivir de ellos. Por eso toda propiedad privada tiene obligaciones sociales. Esto mismo tiene también aplicación entre los diversos pueblos y naciones. Pero al mismo tiempo, esa propiedad, como bien nos explica el padre Garriguet, no se pierde por el hecho de abusar o hacer un mal uso o simplemente no hacer uso de ello. Así, por ejemplo, nos dice, en el fondo todos los sistemas socialistas palpita algo de esta idea simplicísima. Todos se fundan más o menos en la idea de que, puesto que las riquezas están tan desigualmente repartidas, que mientras unos tienen demasiadas, otros no tienen lo bastante, el remedio es bien sencillo. Bastaría con quitar a los ricos lo que les sobra, para dárselo a los pobres. Con lo cual, al mismo tiempo, se habría suprimido la ociosidad, porque una vez privados de sus rentas, los ricos se verían obligados a trabajar. Esta es la tesis socialista que obviamente la doctrina de la Iglesia rechaza. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que cuando León XIII, por ejemplo, nos habla de la inviolabilidad del derecho de propiedad, no está negando que haya unas obligaciones de justicia en relación a esa propiedad. Lo que nos está negando es que precisamente por ese abuso pueda o esté legitimada la autoridad política para suprimir, bien sea por la fuerza o bien sea de cualquier otro modo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad existe siempre. Quiero referirme a una cita muy interesante que menciona el padre Welty en su catecismo, que es de Pío XII, 40º ano. Dice lo siguiente: sin razón afirman algunos que el dominio y su uso honesto tienen unos mismos límites. Aquí tenemos esta primera parte de la sentencia, que es contra los liberales, es decir, sin razón afirman algunos que el dominio y su uso honesto tienen los mismos límites. No hay que confundir el dominio con el ejercicio, es lo que nos está diciendo. El derecho de propiedad es inalienable, el ejercicio de ese derecho no es absoluto. Segunda parte. Pero aún está más lejos de la verdad el decir que por el abuso o el simple no uso de las cosas perece o se pierde el derecho de la propiedad. Cita textual de Pío XI en 40º ano. Comenta el padre dominico: ni el no uso ni el abuso llevan consigo sin más la pérdida del derecho. Derecho es lo que pertenece a uno porque es suyo en justicia. Ahora bien, porque él no use o no pueda usar, o porque use irracionalmente o de una manera indebida de lo suyo, no deja de ser suyo. No pierde esta relación a lo suyo por la falta de uso ni por un uso equivocado. Es decir, en la medida en que existe un justo título de propiedad, es decir, en la medida en que una propiedad no haya integrado el patrimonio de su poseedor por robo o por cualquier otra actuación reprobable, esa propiedad es suya. Esa propiedad no le puede ser privada. Lo que ocurre, insisto, es que de ahí se derivan unas obligaciones. Y esas obligaciones, desde el punto de vista moral, deben de ser cumplidas. Y ahí es donde la teología moral, lógicamente, nos establece unas prioridades. ¿Cómo se encaja entonces el razonamiento que hacían algunos padres de la Iglesia, que hizo también San Agustín, que hizo San Ambrosio, que hizo Santo Tomás, de que aquello que es superfluo se debe a los pobres? Es decir, esto se ha repetido por numerosos padres y doctores de la Iglesia.
Se debe por caridad o incluso se llega a decir que se debe por justicia cuando hay una situación de extrema necesidad. De ahí que se considere como lícito que una persona en situación de extrema necesidad pueda lícitamente apropiarse de la propiedad de otro, con la condición, lógicamente, de que la restituya a la mayor inmediatez posible. Precisamente por esta razón, porque hay una obligación y una carga social, pero que no abole el derecho por sí mismo. Es decir, hay unas situaciones en las que, por extrema necesidad, se puede hacer lícito el uso de una propiedad por parte de otra persona, pero ese derecho de propiedad en ningún caso queda abolido. Siempre estamos hablando del uso y no del derecho. El derecho es inalienable, el ejercicio de ese derecho tiene unas limitaciones de tipo moral. Por lo tanto, y antes de entrar en otras consideraciones prácticas que veremos en el siguiente vídeo, vamos a resumir un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por un lado, la propiedad es la facultad de disponer privativamente de un bien sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, pero esto tiene una fundamentación en el derecho natural. Derecho natural secundario, porque el derecho natural primario nos dice que todos los bienes son propiedad absoluta de Dios. Y además derecho natural secundario, porque precisamente a causa de ese destino universal de los bienes que actúa como derecho natural primario, la propiedad privada tiene unas cargas y unas obligaciones que incumben a los propietarios, pero que en ningún caso anulan ni abolen el derecho o el justo derecho que pueda tener el propietario sobre esos bienes. Con esto finalizamos la primera parte y en el segundo vídeo nos adentraremos en cuestiones prácticas al efecto de dar algunas orientaciones sobre en qué medida puede la propiedad privada hacerse extensiva al mayor número de personas y en qué medida una organización social y económica justa incide positivamente en la distribución de la propiedad, que tal y como hemos visto, al fin y al cabo es un bien que va en beneficio del bienestar material y del progreso espiritual del hombre, y que en ese sentido debe ser considerado como algo cuya distribución parece que es deseable. Y evidentemente esa distribución no puede obedecer a unas leyes que simplemente deroguen la propiedad privada, sino que deben obedecer a un ordenamiento económico justo que en su raíz permita un reparto de las propiedades de una manera más equitativa. Sobre este tema profundizaremos y quiero dar por zanjado con esto la primera parte del vídeo, o de la serie mejor dicho, en la cual llegamos a estas tres conclusiones: derecho natural primario, derecho natural secundario y obligaciones de justicia. Muchas gracias.